Quinto domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos, porque el que oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su rostro y sin más que mirarse se va y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor de la práctica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, mas engaña a su corazón, vana es su religión. Religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación y preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Con toda verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente, y hablaré del Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído, y que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: Ahora sí que hablas claro, y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes, y no has menester que nadie te pregunte. Con esto creemos que has salido de Dios. Les recuerdo que esta semana es la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor, para que santifiquéis ese día, si podéis, por lo menos con el rosario y con la asistencia espiritual a la misa. Y también en esta semana son los días de rogativas, que es una tradición en la Iglesia de hacer 3 días de rogativas, lunes, martes y miércoles, y se recitan las letanías de todos los santos. Es para obtener la misericordia de Dios y para obtener gracias, la fertilidad para nuestros campos y la agricultura. Entonces, en este tiempo de calamidades, pues es especialmente importante decir las letanías de todos los santos, y esas fueron en el tiempo en Roma hubo una peste, y cuando se dijeron las letanías, pues se acabó la peste. Entonces es una oración para pedir la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído en el Evangelio cómo nuestro Señor en cierta manera se está despidiendo de los apóstoles porque se acerca el momento de su regreso al Padre, de quien había venido al mundo para ayudarnos. Entonces Él nos dice que hay que pedir ahora que Él no está con nosotros, no está físicamente, pero sí está espiritualmente con nosotros, y sobre todo en la Eucaristía. Pero Él dice que hay que pedir en su nombre, pedirle al Padre, a Dios Padre, en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Él es el Redentor, porque Él es el mediador, y ahora tiene que ser por medio de Él. Entonces, las gracias que Dios nos da después de la venida de Cristo son más abundantes,
en el Antiguo Testamento vemos cómo había tantas desgracias, el paganismo, tantas maldades, tantas guerras, tantas cosas crueles que sucedían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el mediador, no había venido Jesucristo. Y ya en nuestra época, después de la venida de Cristo, Dios ha suavizado su rigor con los hombres y ahora no nos castiga con la misma severidad. Si leemos en la Biblia, el Antiguo Testamento, los castigos que Dios hacía en aquel tiempo eran más severos. Entonces, ¿por qué hoy Dios trata con más paciencia a la humanidad? No es porque nosotros somos los que somos, o porque, como hoy dicen, los derechos del hombre, los derechos humanos. No. Los verdaderos derechos vienen de Jesucristo. Y en la medida que estamos unidos a Jesucristo, tenemos derechos, porque Él es el mediador, porque Él es el redentor, porque Él ha pagado el precio de nuestra redención, y por eso hoy Dios tiene más paciencia con la humanidad. Pero no es porque somos nosotros, ¿verdad? Como hoy piensan la gente liberal, que piensa que el hombre es por sí mismo y sus derechos humanos, y etcétera, etcétera, y no ven que Dios nos trata con paciencia, con bondad, porque su Hijo murió en la cruz y que nos mereció la misericordia. Así que debemos ser conscientes de esta mediación, porque hoy la gente no es consciente, ni los mismos cristianos son tan conscientes. A veces piden a Dios en su nombre de ellos y no piden en el nombre de Jesús. Debemos saber pedir en nombre de Jesús, y no tanto por nuestros méritos. Por más grandes que sean nuestros méritos, no nos pueden alcanzar el cielo. Es solo los méritos de Jesús que nos merecen las gracias, que todas las gracias que podamos recibir vienen de la mediación de Jesucristo. Entonces, si vemos, la Iglesia nos recomienda muy especialmente la devoción a Jesucristo. Las otras personas de la Santísima Trinidad son igual de importantes, pero es por la segunda persona que fuimos salvados, es por la segunda persona que fuimos redimidos, y entonces por esa persona que debemos pasar por ella. Así que no es la práctica de la Iglesia que, por ejemplo, haya iglesias dedicadas a Dios Padre. No hay iglesias dedicadas a Dios Padre, o muy raramente al Espíritu Santo. ¿Por qué? No es porque la primera y la tercera persona sean menos importantes que la segunda persona, sino porque la segunda persona de Jesucristo es el mediador, es el que nos ha merecido las gracias que hemos recibido en tanto cristianos, en tanto hijos de la Iglesia. Siempre es por la mediación de Jesucristo, y por Él vamos al Padre, y por Él vamos al Espíritu Santo. Entonces, ahora que Jesucristo regresa con su Padre, nos envía al Espíritu Santo. ¿Pero por qué ahora? Pues porque Él ya consumó su obra de redención. Él ya sufrió, murió, resucitó por nosotros. Entonces ya nos puede enviar al Espíritu Santo. Entonces Él ya hizo todo lo que era de parte suya. Y ahora, ¿por qué nos deja solos? En cierto sentido, porque se va otra vez al cielo. Pues porque Él espera la parte nuestra, es decir, lo que nosotros debemos hacer, y ya nos dejó en la Iglesia todos los medios para salvarnos. Entonces, no olvidemos que todos esos medios fueron pagados, fueron merecidos por Jesucristo. Y no nos hagamos diciendo, es que yo tengo derechos, yo soy esto, yo exijo, yo pido, que es esa mentalidad muy moderna que la gente cree que todos se sienten en el centro del mundo, pero no es así.
el centro del mundo es Jesucristo y nosotros estamos dependiendo de Él. Así que si Dios nos trata con paciencia, Dios nos trata con misericordia, debemos no olvidar que es gracias a la mediación de Jesucristo, ¿verdad? Y no olvidemos también la corredención de la Santísima Virgen, porque ella fue su compañera fiel en esta obra de redención. Ella lo acompañó desde su nacimiento, desde su concepción, desde su nacimiento hasta la cruz. La Virgen María siempre estuvo ahí intercediendo por nosotros. Entonces ella también es mediadora, pero es la mediación de corredención. No es como Jesucristo es el verdadero principal redentor. La Virgen María es como el canal por el cual nos llegan todas sus gracias. También es una mediación universal, la de la Virgen, pero ella nos reparte la riqueza, los méritos de Jesucristo. Entonces debemos ser conscientes de esta dependencia, porque esa dependencia es la que nos hace ricos, esa dependencia es la que nos salva, esa dependencia es la que nos llevará al cielo. Que no se hagan ilusiones aquellos que creen demasiado en su propia persona, en sus propios derechos humanos, liberales, que se van a salvar, que van a obtener todo lo que quieran. Tal vez en esta vida hacen lo que quieren, porque Dios nos dio en esta vida libertad, pero una libertad para hacer el bien. No nos dio el derecho de hacer el mal, aunque tengamos la libertad física de hacer las cosas que queramos, pero Dios nos dio la oportunidad de escoger, para que escojamos bien, para que escojamos el bien, no el mal. Entonces, qué pena de aquellos, qué desgracia de aquellos que o no son conscientes de la obra de Dios en la tierra, o no quieren aceptarla, o no quieren reconocerla, o no la buscan, no la encuentran porque no la buscan, o porque no les interesa, y desperdician las gracias de Dios. Entonces esas personas están en peligro y piensan que todo pasa alrededor de ellos. Es la mentalidad liberal, ¿verdad? Que hoy hablan de los derechos humanos. Eso viene del liberalismo. El hombre no se justifica en sí mismo. El hombre se justifica en Dios. El valor del hombre no es en sí mismo. El valor del hombre es su relación a Dios. Si tu relación con Dios es buena, tú eres bueno. Si tu relación con Dios es mala, tú eres malo. No te hagas ilusiones, porque algunos creen que pueden ser buenos sin Dios. Es una mentira, eso es una estafa. No es así. Entonces, necesitamos tener esa dependencia, pero al mismo tiempo colaboración, porque Dios dice, bueno, yo te di todas estas gracias, ¿tú qué vas a hacer con ellas? ¿Cuáles van a ser tus obras, tus esfuerzos? ¿Verdad? Él vino a la tierra a traernos la verdad del cielo, la verdad revelada, y también su gracia. También nos trajo los medios de la iglesia, que la iglesia nos presenta y que hay que aceptar. Pero hoy la iglesia está eclipsada. Hoy la iglesia, los hombres de iglesia se han, por decirlo así, rebelado contra Dios. Y el nuevo Papa, no nos hagamos ilusiones, él también está hablando del concilio, de la nueva misa. Dice que el Papa Francisco ya está en el cielo. O sea, no le hace ningún reproche. ¿Qué quiere decir? Que está de acuerdo con él. Entonces, no sé si haya en él una otra manera de ser. Esperemos, pero en sí él está de acuerdo con todos los cambios de la iglesia. Entonces, siempre uno puede decir, bueno, es que Dios puede convertirlo. Es verdad que Dios puede convertirlo,
pero normalmente Dios no interviene de una manera extraordinaria. Él nos deja seguir el curso de las cosas con los medios ordinarios. Ahora sí, puede ser que a momento dado Dios intervenga y salve a su iglesia, porque yo no veo solución. Yo personalmente no veo solución en lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, incluso en la tradición, que muchos de los sacerdotes de la tradición, obispos, comienzan a bajar los brazos, comienzan a tener actitudes que no son claras, que son equívocas. Y en la fraternidad, ya en muchos lugares ya no se respeta la abstinencia los viernes, que dicen que ya no es obligatorio, cuando esa tradición yo pienso que hasta viene de los apóstoles probablemente, y ahora ya están suprimiendo eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia conciliar hacen así, y hoy en la fraternidad San Pío X ya están adoptando la disciplina conciliar, que no digan que no se están contaminando de las ideas del concilio. Y yo pienso que si esto sigue así, tal vez en unos 5 años ellos serán ya modernistas. Ahorita están haciendo concesiones muy graves, pero si siguen así, van a aceptar el concilio, van a aceptar la nueva misa, y decían que no al principio, ¿verdad? Como muchos que quisieron hacer acuerdos con Roma, que siempre al principio decían, nosotros no vamos a hacer compromisos en la fe, en la doctrina, nada más queremos la aprobación de Roma. Y de hecho, todos cayeron. Y no es diferente para la fraternidad San Pío X. Ya vemos que están flaqueando, pero no quieren reconocer. Y guardan silencio delante de nuestras acusaciones, no solo mías, sino de otros sacerdotes de la resistencia, y no quieren reconocer. Sería tan sencillo hacerlo, no necesitan humillarse, no necesitan simplemente corregir poco a poco estas cosas, porque es la voluntad de Dios. No hay que comprometerse con el mal. Y cuando uno se compromete, aunque sea solo prácticamente con el error, entonces la gracia de Dios nos abandona. Y cuando uno no tiene todo el apoyo de la gracia, todo es posible. Cuando uno no se aprovecha bien de la gracia que uno recibe, todo es posible. Sobre todo en esta época en que la infidelidad es muy fácil. Si queremos ser liberales, si queremos ser libertinos, es muy fácil hoy. Hoy todo está a disposición, todos los medios para ser malos. Es muy fácil adecuarse a este mundo que vive según sus gustos, sus pasiones. Es muy fácil. Encontraremos mucha gente que nos apoye en eso, que nos ayude, que no nos va a crear problemas. Pero no ese es el camino, sabemos bien. Sobre todo los que hemos tenido acceso a la ciencia de lo que es la verdadera tradición. Porque hay personas que no tuvieron eso. Desgraciadamente han vivido siempre en la ignorancia, aunque sí no buscan la verdad. Porque hay muchas razones hoy para inquietarse y decir qué está pasando en este mundo. Hay muchas cosas que no van, que no son correctas. Entonces una persona, normalmente su reacción debería ser, bueno, voy a ver qué pasa, voy a investigar, informarme y buscar la verdad. Esa es la reacción normal que debería ser en todos. Entonces hay personas que no fueron educados en la tradición, que no conocen bien la tradición, pero que buscan la verdad y la encuentran. Hay muchos casos de personas que están en la tradición porque la buscaron, porque decían, aquí en la iglesia moderna hay algo que no está bien, no está pasando algo que no es correcto. Vamos a ver, voy a informarme, voy a buscar la verdad.
Y de eso no seremos excusados, porque Dios nos dio la razón para usarla. Y no debemos decir, es que yo no sabía. Sí, pero no te preocupaste por saber, no buscaste. Y cuando alguien busca a Jesucristo, Dios dijo muy claramente, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Jesucristo nos lo dijo muy claro, pero hay que insistir, hay que buscar, hasta que llega el momento que Dios nos muestra la verdad, pero a veces Dios nos pone a prueba. Y Santo Tomás decía, si hay un hombre que, por ejemplo, que viviera en una isla donde no hay nada, no hay nadie, que no hay sacerdotes, pero que esa persona buscara sinceramente la verdad, si fuera necesario, Dios le enviaría hasta un ángel para mostrarle la verdad, mostrarle la verdadera religión. Y si Dios no hace eso, es porque la gente no busca la verdad. Hoy la gente se contenta con tener su televisión, con tener que comer, tener un techo, y ya fuera de eso es la vida tranquila. O sea, no se preocupan por buscar a Dios y saber buscar cómo Dios quiere ser servido. No basta buscar a Dios, cómo Dios quiere que yo lo sirva, cómo Dios quiere que yo me porte, cuál es la voluntad de Dios. Y Dios tiene dos leyes: la ley natural que dejó inscrita en la naturaleza de las cosas, ¿verdad? La naturaleza nos dice, bueno, pues que yo tengo que respetar el orden que hay en la naturaleza, y esa ley todos podemos tener acceso, ¿verdad? Es una ley que está en la naturaleza, y eso basta tener un poquito de cabeza, de inteligencia, para encontrarla, ¿verdad? Por ejemplo, todos comprenden que hacer daño al prójimo es algo malo, entonces eso es ley natural, ¿verdad? Y también está que no debemos abusar, destruir nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas que toman droga, las personas que abusan del uso de su cuerpo, o que atentan contra la vida de los niños, ¿verdad?, en el seno de su madre. Si la razón que nos dice eso, no necesitamos que Dios nos lo diga. Si fuéramos un poquito inteligentes, lo entendemos enseguida. Hasta los animalitos respetan a sus cachorritos, los protegen y dan su vida por ellos. Los animalitos son muy respetuosos de la vida. Y hasta los animales feroces no hacen daño a nadie si no tienen hambre. Es decir, solo matan por necesidad. O sea, incluso los animales no hacen eso por capricho, ¿verdad? Está en la ley de su naturaleza que viven así. Entonces, los animales respetan la ley natural, ¿verdad? Y todos los abusos que puede haber en el exceso, en el comer, y todas esas cosas forman parte de la ley natural. Pero también está la ley revelada, que Dios quiso hacerla para ayudarnos más. O sea, para aquellos que tuvieran alguna duda en la ley natural, entonces Dios nos mandó la ley revelada. Por ejemplo, son los 10 mandamientos, son las enseñanzas de Jesucristo, que nos dijo muchos consejos cómo practicar el bien. Y esa es la ley revelada, que también es de Dios. O sea, la ley natural y la ley revelada son de Dios. La ley de la iglesia son de Dios. Entonces, si tenemos un deseo de servir a Dios según la ley natural, vamos a decir, bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Entonces, y ya vemos la necesidad de la iglesia, porque Dios nos mandó su ayuda, nos tendió la mano. Después del pecado original, nos tendió la mano. Entonces, si hay el mal en el mundo, debe haber una razón, porque lo que Dios hizo es perfecto, pero a pesar de todo hay desgracias, hay enfermedades, hay maldad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, es que al origen de la creación hubo un pecado,
que metió el desorden en la creación. Entonces ahora se necesita una ayuda suplementaria, y esa ayuda suplementaria pues es la Santa Iglesia, que Jesucristo fundó para ayudarnos con aquello que no podemos hacer, o que nos falta, o que a veces fallamos, o porque algo que no entendemos, o algo que no logramos solos. Entonces necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la enseñanza de Jesucristo por medio de la Iglesia. Entonces la revelación, la verdad de Dios, la verdad de la Santa Iglesia y la gracia, porque la verdad pues nos ilumina el camino, pero la gracia nos da la fortaleza para hacerlo, para llevarlo a cabo, y necesitamos de los dos, no solo de la gracia, también de la verdad. Entonces Jesucristo nos trajo esas riquezas, y esa es su herencia. La herencia de Jesucristo son eso que hoy podríamos decir las riquezas de la Iglesia. Son la herencia de Jesucristo. Él nos dejó su verdad y nos dejó su gracia. Pero el demonio es muy hábil. Entonces el demonio quiere decir, bueno, está bien, busca la misa, busca los sacramentos, pero no busques la verdad. Y eso también es un engaño diabólico. El demonio de alguna manera siempre busca de desestabilizar. Entonces a veces se sirve de una verdad para llevar una mentira. Entonces es verdad que necesitamos hoy de la Santa Misa, necesitamos de los sacramentos, pero primero necesitamos de la verdad, de la enseñanza de 2000 años de la Iglesia. Es la tradición. Esa verdad es muy importante, porque sin la verdad de la fe no podemos servir a Dios. No podemos ni siquiera ir a misa ni recibir los sacramentos, porque si alguien no cree, pues ¿cómo? No tiene por qué ir a misa, no tiene por qué pedir los sacramentos, porque no cree. Así que la fe es primordial. Y el engaño hoy a muchos tradicionalistas es que dicen, no, es que con que tengamos la misa, aunque nos den permiso de tener la misa tradicional, tener la misa, tener los sacramentos tradicionales, ya con eso. No, primero la verdad, porque la verdad es la primera buena disposición para recibir los sacramentos, para practicar los mandamientos, para ser católicos plenamente debemos conocer nuestra religión. Y esa es la primero. Entonces, si hoy algunos tradicionalistas están haciendo negligencia de la doctrina de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia, pues entonces ya los modernistas van a tomar el lugar y van ellos a pretender explicar todo a su modo y desorientarnos más. Así que nosotros tenemos la necesidad y la obligación de conocer mejor nuestra fe, nuestra religión, y estudiar incluso los errores, porque los errores son los que nos hacen desviar de la verdad. Entonces los errores nos muestran la verdad de una manera diferente, de manera que no la aprovechamos, no la podemos entender bien, y nos hacen cambiar la idea de la verdad, no la deforman. Así que la Iglesia siempre no solo habló de la verdad, sino también condenó los errores explícitamente. Explícitamente la Iglesia siempre condenó los errores, y todos los concilios, los 20 concilios de la historia, todos eran doctrinales y todos terminaban con los anatemas, o sea, que siempre condenaban el error contrario de una manera explícita, no así general, no, explícitamente había los anatemas contra los errores. Es muy importante no solo decir yo creo, sino también yo estoy contra el error, porque el error
Si yo creo y yo estoy pasivo, entonces el error me va a atacar, me va a corroer, me va a tratar de engañar. Así que debemos también ser suficientemente hábiles como para decir, este error se equivoca en esto, por esto es falso. Que podamos defendernos, que podamos refutar los errores, que si viene un protestante y me dice, es que nosotros somos la religión verdadera, entonces yo qué le voy a decir, ¿por qué te equivocas? ¿Por qué? Hay razones, ¿verdad? Ustedes fueron fundados poco tiempo hace, mientras que la religión católica existe desde el tiempo de Jesucristo. Los protestantes nacieron protestando, por eso se llaman protestantes. ¿Qué tiene que ver con nuestra fe? Que protesten. No, lo esencial no es protestar, lo esencial es creer en Jesucristo, creer en los 10 mandamientos, creer en el credo. Eso forma parte esencial de la religión, no el hecho de protestar. Entonces son cosas ridículas, pero hay que saberse defender. Todos los católicos que no saben defenderse están expuestos. Por eso no basta ser buena persona, también hay que ser soldado, hay que ser aguerridos para combatir el mal, combatir el error, combatir el pecado. Y eso también nos pide Dios. Por eso todos los concilios de la Iglesia denunciaron los errores y los errores de su tiempo. O sea, en cada tiempo que había algunas herejías o algunos errores, hubo algún concilio que los condenó, que los denunció. Y siempre ha sido eso la función de la Iglesia. No solo enseñar la verdad, sino también dar el contraveneno contra los errores de la época. Así que también en nuestra época existe el modernismo, existe el liberalismo, y hoy tenemos la obligación, los sacerdotes, de enseñar y dar el contraveneno. No es un consejo, no es una cosa que es accidental, no, es una obligación, sobre todo de los miembros de la Iglesia que están ahí para enseñar. Entonces, si los sacerdotes y los obispos ya no advierten a los fieles sobre los peligros de los errores actuales, entonces los fieles están expuestos al error, están expuestos a que el demonio los engañe, el mundo los engañe. Entonces necesitamos no solo ser buenos, también debemos ser guerreros y ser combativos contra todo aquello que agrede nuestra fe, nuestra religión. No quiere decir que seamos personas agresivas todo el tiempo con los demás, no es eso. Pero a veces cuando el momento es propicio, es necesario, debemos saber defender nuestra fe. Y es lo que se está perdiendo mucho, especialmente hoy en la Fraternidad San Pío X. Cada vez los sacerdotes son menos combativos. No son como Monseñor Lefebvre, que él siempre, en todos sus sermones y escritos, siempre hablaba del problema de la Iglesia. Dirán, es que es una obsesión. No es una obsesión, es que es una necesidad. Entonces, yo toda la semana estoy por ejemplo, una persona que vive en el mundo, que trabaja en el mundo, pues está expuesta a lo que la gente dice, a lo que él ve. Por eso necesita a momento dado rezar, nutrir su fe, su alma, para estar como inmunizado a todo este ambiente que hay en el mundo. Y por eso necesitamos que a los pastores hablen, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que dicen, es que ya ahí tenemos un nuevo papa y que ya todo se va a arreglar. Entonces hay que explicar por qué no, porque nosotros quisiéramos eso, claro está, pero todavía no ha llegado el momento en que Dios restaure su iglesia. Lo va a hacer, pero todavía no. Entonces no hay que hacerse ilusiones, falsas ilusiones. Y ciertamente a momento dado Dios va a restaurar la iglesia,
pero va a ser algo, para mí, yo pienso que va a ser algo extraordinario, porque las cosas como se presentan, no se ve la solución. Pero por lo menos mantenemos la existencia de la iglesia, aquellos que mantenemos la profesión total de la fe, la integridad de la fe. Entonces representamos a la iglesia, aunque seamos pocos, aunque seamos unos pobres pecadores, pero estamos representando a la iglesia, y es imposible que desaparezcan los tradicionalistas. Pueden ser disminuidos en número, pero siempre habrá por lo menos algunos católicos que profesen integralmente la fe. Porque si se destruye eso, ya la iglesia se acabó, ya Jesucristo fue vencido por el demonio, ya la iglesia fue destruida, porque un elemento esencial de la iglesia es la integridad de su fe. Y siempre habrá alguien que tenga la integridad de la fe, aunque sean pocos. Pero no hay que tentar a Dios, porque en la Fraternidad San Pío X tentaron a Dios y fueron a pactar con Roma, a hacer acuerdos secretos con Roma, y están cediendo poco a poco cada vez más. Y eso es tentar a Dios. Entonces están perdiendo el apoyo de Dios y poco a poco están cegando, y para ellos es solo la misa y los sacramentos, y es lo que le inculcan a los fieles. Pero no todo. Hay que tomar toda la herencia de Jesucristo. Entonces Jesucristo vuelve al cielo el día de la Ascensión. Esta semana, este jueves, es fiesta de la Ascensión. Y hacemos memoria de este hecho. Pero debemos acordarnos que Él nos dejó. Leamos en la Biblia, en el Evangelio, cómo les hizo recomendaciones a los apóstoles. Conservad esto en memoria mía, o sea, la misa, los sacramentos, su enseñanza, su fe, y cómo recomendó a los apóstoles de enseñar esa verdad a todos los hombres de la tierra, porque el ecumenismo de la Iglesia Conciliar excluye, dice no hay que tratar de convertir a los protestantes, no hay que tratar de convertir a los cismáticos, hay que dejarlos así en su religión, que sean buenos musulmanes, que sean buenos budistas. Es lo que decía el Papa Francisco, claramente, así explícitamente, decía que el ser misionero es veneno para el ecumenismo. Entonces, para el ecumenismo, el objeto del ecumenismo es que los católicos ya no conviertan a nadie, cuando Jesucristo dijo, id y enseñar a todas las naciones, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Así de claro lo dijo. Bueno, para allá los sacerdotes modernistas eso ya no está claro. Y se atreven a contradecir a nuestro Señor así explícitamente, le están contradiciendo a las palabras de Jesucristo. O sea, y la gente no ve eso. Eso yo no entiendo. Entonces, ¿cómo es posible que digan eso? Entonces, nosotros debemos no solo tener la verdad, sino también difundirla. Debemos tratar de ayudar a los demás. Ciertamente, nuestra época es más difícil porque la gente está atiborrada de errores. Error naturalista, error materialista, error comunista, están atiborrados de errores la gente hoy. Entonces no es tan fácil ayudarlos, no es tan fácil convertirlos porque no entienden. Pero bueno, en la medida de que uno puede hacerlo, pues hay que hacerlo, sin hacerse ilusiones, porque a veces la gente se convierte a mitad. Y a veces dicen yo soy católico, pero yo estoy por los derechos humanos. Yo soy católico, pero yo acepto, cosas que no son según la fe. Y a veces no entienden todo. Entonces, aún los que se convierten, no es suficiente hoy.
hay que también desintoxicar su alma de todos esos errores modernos. Y para eso necesitan estudiar, necesitan leer, necesitan tener una cierta humildad, aceptar lo demás, no solo la superficie de las cosas y decir, bueno, yo estoy bautizado, yo soy católico, hay que ir más allá. Y es más difícil hoy convertir a una persona que en otros tiempos, porque en otros tiempos los paganos pues sí estaban en el error, pero era solo eso, y hoy la gente está influenciada por varios errores, por varias cosas, muchas cosas que están mezcladas hoy, y el mundo moderno es una suma de muchos errores que han fermentado y que han hecho lo que hoy llamamos el mundo moderno. El mundo moderno no es cristiano. Entonces debemos tener conciencia, porque si yo soy buena persona y pienso que todos son buenos y que basta un poquito de buena voluntad, no, también hay que formarse, también hay que conocer la verdad para poderla defender, para poderla explicar, para poder dar un buen consejo. Y hay que ser conscientes no solo del bien, también hay que ser conscientes del mal. Y Jesucristo nos dijo, cuidado con el demonio, cuidado con el mundo. O sea, conscientes de que existe el mal en el mundo para poder protegerse, para poder evitar ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas personas, ciertas lecturas, evitar la mala publicidad, la mala propaganda que hay hoy por todos lados, en internet, en la televisión. Debemos cuidarnos. Bueno, pero eso también forma parte de la herencia de Jesucristo, y Él nos dijo eso. Si nos fijamos bien en el Evangelio, Él dice eso. Nada más que hay gente que ya no lee el Evangelio o lo lee sin meditarlo y no reflexiona que lo que Jesucristo nos dijo pues es de mucha actualidad. Entonces, ciertamente ahora la iglesia, Jesucristo está en el cielo, entonces nos dejó completamente huérfanos. No es así, porque nos mandó al Espíritu Santo. Entonces la iglesia, tenemos el Espíritu Santo si queremos aprovecharnos de eso, porque hay personas que reciben la gracia, pero después la descuidan, porque no rezan, porque no se cuidan del pecado, porque viven en ocasión de pecado. Entonces descuidan esa gracia. Entonces no es maravillarse que después hagan pecados pequeños o grandes, porque no están vigilantes para cuidar esa herencia de Jesucristo, la verdad y la gracia. Y la gracia no se puede mantener si no rezamos. La gracia no puede crecer si no rezamos, si no hacemos buenas obras. Hay personas que van a misa el domingo y ya después en la semana están de vacaciones. O sea, como cristianos se pudiera decir que están de vacaciones. Ya no están en presencia de Dios, ya no piensan en las obras necesarias para salvarse, y se olvidan, así como si no fueran católicos, viven así. Piensan y reflexionan como la gente de la calle, como la gente que no cree. Así se comportan y no ven, no ofrecen sus obras a Dios, no dicen el rosario, y bueno, están expuestos porque no respetan la voluntad de Jesucristo. Jesucristo nos dijo no solo que tengamos la fe, no solo que vayamos a misa, también debemos rezar, debemos ser vigilantes. Jesucristo dijo, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Los apóstoles no lo oyeron, por eso lo abandonaron, lo traicionaron. Les dijo a los apóstoles antes de su pasión, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Los católicos hoy vigilan y oran, entonces no es verdad, no hacen caso. ¿Quién dice el rosario hoy? Bueno, no todos, algunos sí, pero no todos.
¿Quiénes vigilan? La vigilancia cristiana es todas las noches hacer el examen de conciencia y decir, bueno, este día me fallé en esto y en esto y en esto, mañana voy a corregir esto, esto y esto. Eso es vigilancia, eso es el examen de conciencia que se puede hacer, se debería hacer todos los días antes de acostarse. Y el examen de conciencia también después de rezar, tratar de meditar y reflexionar para ver cómo yo puedo servir a Dios, qué es lo que me falta, qué es lo que no debo hacer, qué debemos corregir, qué debemos mejorar. Para eso Dios nos dio la inteligencia, para usarla. Hay personas que nunca se sientan un momentito y reflexionan y dicen, bueno, es que yo estoy en orden, yo estoy haciendo bien mi misión personal, en mi familia, en el mundo donde estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios o no. O le estoy olvidando, simplemente no pienso en eso. Es muy fácil, no pensar. Hoy la gente se la pasa así, no piensa. Entonces le sucede lo mismo, le suceden desgracias y le vuelven a suceder y nunca corrige, porque no se sienta a pensar y decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que hice mal? ¿O qué es lo que no hice? Y así uno corrige y mejora su vida. Jesucristo nos dijo, vigilad y orad. Vigilad es pensar, vigilad es considerar y reflexionar, vigilad es ponerse a sentarse a pensar qué es lo que debo hacer, cómo debo hacer, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me pide ahorita. Y eso casi nadie lo hace. Ahí piensan que porque se persignan en la mañana ya está todo bien. No es cierto. Dios nos pide que le demos todo. Dios es absoluto, es un ser absoluto y quiere todo, absolutamente todo. Es lo que no entiende el hombre moderno, que viven, creen que Dios, es para pensar en Él cuando necesitamos de Él. Y eso es un error. No, Dios exige todo. Nos quiere hacer felices, pero quiere que seamos de Él. Y la felicidad verdadera es dentro de Dios, no fuera de Dios. Así que queremos ir al cielo, queremos salvarnos, pues sí, tenemos que pertenecer a Dios 100%. Es que yo tengo pensamientos ociosos, yo a veces me pongo a pensar tonterías, a decir tonterías, pues también eso hay que excluirlo, porque mi tiempo, todo es de Dios. Dios quiere que seamos felices, pero no de esa manera. Así que hay que excluir todo lo que le molesta a Dios, o aunque fuera solo indiferente. Es que yo no dije nada contra Dios, pero simplemente me olvidé completamente de Dios. Pues no es normal. Así como yo necesito el oxígeno las 24 horas del día, pues yo necesito de Dios las 24 horas del día. En todo momento, si Dios no me mantiene la existencia, yo caigo en la nada, desaparecería. Así que yo siempre estoy en dependencia de Dios, aun si no lo considero. Así que pensemos en eso. Jesucristo cumplió su misión al venir a la tierra, obedeció a su Padre, se hizo hombre, murió por nosotros por obediencia. Murió por obediencia, por obedecer a su Padre. Murió, fue obediente hasta la muerte. Y ahora nos toca a nosotros nuestro turno. Él ya nos dejó los medios, sus riquezas, su tradición, la tradición de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros hacer fructificar eso. En nuestro tiempo, ahorita es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad. Después de nuestra muerte se acabó la oportunidad, no hay más oportunidad. Estamos aquí en la tierra para eso. Entonces, desgracia de aquellos que desperdician su tiempo, toda su vida, sin hacer ni pensar en su salvación.
es una desgracia, son gente desgraciada y que tal vez se condenarán por negligencia. Es que no pensé, es que es que no te preocupaste lo que deberías preocuparte. No hiciste nada. El cielo se merece también. Entonces, le vamos a pedir a nuestro Señor la conciencia de lo que Él nos dejó, porque aun si no está aquí en la tierra, nos dejó todo lo necesario para salvarnos. Ahora a nosotros de preocuparnos por eso, ¿verdad? Y de vivir bien nuestra vida cristiana. Y si respetamos lo que Jesucristo nos dijo, tenemos la garantía absoluta de que nos vamos a salvar. Pero de parte de Jesucristo, sus promesas, no hay riesgo. El problema está parte nuestra, que podemos fallar, que podemos ser negligentes, que podemos hacer las cosas mal, pero no de parte de Dios. Dios ya se comprometió, ya nos dio, si tú haces esto, te vas a salvar. Entonces ahí tenemos la seguridad total, que no hay riesgo. Pero el problema no está de parte de Dios, está parte nuestra. Nuestra debilidad, nuestra pereza, nuestra negligencia, que tener cuidado. Y Dios quiere que nos salvemos, pero también quiere que llegamos a la santidad. Y nos puso un ideal grandísimo, nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es un gran ideal. O sea, que seamos perfectos como Dios Padre. Ciertamente no podemos llegar a ser perfectos como Dios Padre, pero podemos tender a eso. Y es lo que Jesucristo nos quiso decir, traten de serlo. Aunque no van a lograrlo perfectamente, pero traten de hacer eso. Tiendan a algo más alto, aunque parezca imposible. Tiendan a la santidad. Eso es nuestro trabajo hoy, en esta vida. Entonces, que no seamos nosotros los que desperdiciemos las riquezas de la iglesia. Vemos que otras personas lo hacen, que no piensan ni siquiera en su salvación. Bueno, pero nosotros que tenemos conciencia de esto, de las riquezas de la iglesia, de la tradición, que no seamos nosotros los que no aprovechemos. ¿Cómo es posible? Entonces, a veces el orgullo ciega y a veces algunos tradicionalistas se ciegan porque no quieren aceptar no solo la verdad, sino también la prudencia que la verdad nos impone y que a veces debemos tener cuenta de eso para salvar nuestra alma, ¿no? Vigilad y orad para que no entréis en tentación. Hagamos caso de las recomendaciones de nuestro Señor, y si podemos leer el Evangelio, leámoslo despacio. Es bueno leerlo despacio para irlo rumiando, irlo meditando y tratar de entender y aplicar en nuestra vida, decir, bueno, ¿y esto lo hago yo o no lo hago? Es una pregunta sencilla, no es complicado. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, que también ella es mediadora, que nos obtenga de Jesucristo la gracia y la perseverancia. Pero hay leyes. La Virgen nos quiere ayudar, pero debemos decir el rosario. Si no rezamos, la Virgen no nos va a ayudar. No esperemos todo gratis. Ya Jesucristo pagó con su muerte, pero Él no quiere que sea todo absolutamente gratis. Porque si no, una persona que tiene todo gratis no lo aprecia y no le aprovecha tampoco, ¿verdad? Hay muchos casos así de niños mimados que todo tuvieron gratis, que nunca hicieron esfuerzos, pero terminan mal. Hay muchos ejemplos de esos papás que educaron hacia sus hijos, que los consentían y que no les pedían nunca ningún esfuerzo, que todo era gratis. Pues esos hijos terminaron mal. Hay muchos casos de hijos ingratos, malvados incluso, que tratan mal a sus papás
y porque se hicieron la idea que ellos tenían derecho a todo. Y cuando uno no hace ningún esfuerzo, eso no es bueno para nosotros tampoco. Así que Dios nos impone esfuerzos porque Él sabe que es por nuestro bien. No necesita de nosotros, pero Él quiere que seamos conscientes de que nosotros necesitamos de Él. Por eso nos impone sacrificios, impone penas, nos impone dificultades para perseverar en el bien, en el sentido de que eso nos hace hacer esfuerzos, y un esfuerzo es mérito. Más esfuerzos, más mérito, más recompensa en el cielo. Así que no neguemos a Dios el pequeño esfuerzo de decir el rosario, o el pequeño esfuerzo de cada día de nuestros deberes, o incluso el esfuerzo del martirio, que es algo heroico, que también hay casos de personas que dan su vida por su fe. Pues si eso Dios no lo pidiera, hay que darlo. Habría que darlo si Él lo pide. No somos nosotros que decidimos eso, pero si Él lo pide, también habría que dar nuestra vida por Él. Y los mártires pues tienen una corona especial en el cielo, mucho mejor. Es un acto de grande generosidad el martirio. Entonces pedimos a Nuestra Señora, así como ella preparó a los apóstoles a la venida del Espíritu Santo para el día de Pentecostés, que en estos días que vienen pues nos preparemos para recibir bien al Espíritu Santo el día de Pentecostés, y todos los días siendo fieles a la gracia y a la voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del